damos la bienvenida al festival Hablemos de Libros. Estamos con la actividad de cierre, súper felices, súper alegres. Ha sido un día muy importante, muy lleno de emociones, lleno de actividades. Es el primer festival virtual que se hace desde la Librería Internacional, lo cual nos llena de mucha alegría. Y bueno, para cerrar el día de actividades de hoy, tenemos a la escritora chilena Lina Meruane, desde Nueva York justo. Su obra de ficción incluye los relatos reunidos en Las Infantas y las novelas Póstuma, Cercada, Fruta Podrida, Sangre en el Ojo y Sistema Nervioso. Entre sus libros de no ficción se cuentan el ensayo Viajes Virales, el ensayo lírico Palestina, por ejemplo, la crónica Volverse Palestina y la diatriba Contra los hijos. Ha recibido los premios Cálamo en el 2016 en España, Sor Juan Inés de la Cruz en México en el 2012, el Anna Segers en Berlín en el 2011 y la beca de escritura de la Fundación Guggenheim en el año 2004 en Estados Unidos, la NEA también en Estados Unidos en el 2010 y la prestigiosa DAD en Berlín en el 2017, entre otras. Actualmente y escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Para el conversatorio que vamos a tener está mi querido amigo y hermano Guillermo Barquero, editor de Ediciones Lanzallamas. Gracias a él conocimos ampliamente la obra de Lina Meruane. Ahora estábamos comentando eso. Suena corto, pero son 7 años que llevamos de leer a Lina, de entrarnos a su escritura, de seguirla en redes y en medios. Guillermo, bueno, es editor, escritor, fotógrafo. Para quienes no lo sepan, es microbiólogo en su oficio primario. Ha publicado los libros La Corona de Espinas, el Diluvio Universal, que fue mención de honor en premios nacionales y ganador del premio Áncora de novela 2009-2010. Metales Pesados, también premio Áncora de cuento 2009-2010. La novela Esqueleto de Drugas, Muestrario de Familias Ejemplares, Relatos, Combustión Humana Espontánea, novela de 2015. Anatomía Comparada de 2017, un lindísimo trabajo que armamos casi a destiempo y el cual se llevó el Premio Nacional de Cuento Aquilea J. Echeverría en el 2017. Apuntes de una ciudad estatuaria. Ese libro se lo debo muchísimo a Memo porque fue casi el que me hizo volver al mundo de la edición luego de que me había intentado retirar. Un libro espectacular de fotos. Derrame de petróleo en Lesoto, una novela espectacular, y su último libro publicado, Tierras Raras. Este año casi sale otra novela, pero bueno, la suspendimos para el 2020. Pronto la verán. Y bueno, junto a otro querido amigo, Juan Murillo, dirige Ediciones Lanzallamas. Lina, qué gusto tenerte por acá, qué alegre. Ahora conversábamos hace 7 años, estuvimos aquí en Costa Rica, la pasamos bomba. Suena súper corto, pero 7 años, qué montón. Sí, y tendría que ya estar yo allí ahora, ¿no? Tenía una invitación para estar en Costa Rica, pero como todo se suspendió, pues también se suspendió eso. Así que estoy contentísima de estar aquí, aunque sea en la Ay, qué virtualidad. bien. Y bueno, Guille, Hola, hola. con vos tengo la gran dicha que me gustaría tener con todo el mundo, pero bueno, vos sí tengo la ventaja que hace una semana te abracé, tuve chance, entonces, Justo te escucho. Ya, no creo que era el audio tuyo, ¿me escuchaste? Ya, dale. No, que decía que con vos tuve la gran ventaja que hace una semana te pude dar un abrazo. Ah, sí, por sí, que no es a todo el mundo fuera de la burbuja que se le puede dar, pero bueno, pasa. Les agradezco mucho que estén acá, que aceptaran la invitación al festival. Es un lujo tener a ambos. Bueno, Memo, llevo más de 10 años siendo tu editor. Entonces es particular, y vos sos editor de Lina. Gracias a vos leímos a Lina, la conocimos, tenemos otras ediciones. Lina además es editora. Hace poco estuve subiendo unas fotos de Brutas Editoras, que además fue un proyecto que conmocionó un montón de
de ámbitos. Recuerdo el artículo de Vila Matas sobre la impresión en vivo de un libro, que eso fue algo impresionante porque justo estábamos en el debate de la crisis del libro electrónico, no sé qué, y estaba un sistema de impresión electrónico tirando un libro en vivo en físico. Me acuerdo, leía esa cosa y yo decía, en realidad, este es el futuro, o sea, imprimir libros durante la presentación. Fue hermoso. Bueno, esa fue una idea, por supuesto, que luego me robé para otra cosa en con Velatín. Y no teníamos libros. Entonces, en ese momento se arregló la máquina y nosotros le decíamos que siguiera hablando. En realidad era Juan Villoro. Y nosotros le decíamos, sigue hablando porque estamos imprimiendo los libros. Y Juan, que no tiene ningún problema para hablar y hablar muy bien, pues siguió hablando, y entonces la gente se ponía en fila y iba cogiendo su libro como pan caliente que salía de la máquina. Bueno, eso fue increíble. Bueno, son estas cosas hermosas que da la literatura, así como este tipo de actividades y la virtualidad. Bueno, sin estar siguiendo emocionado, recordando y conversando un montón de cosas, los dejo a Lina y a Guillermo. Bueno, me juntaré al puro final para el cierre. Nuevamente, gracias por estar en este festival, por aceptar la invitación. Y bueno, los dejo por acá. Bueno, hola, buenas noches, Lina. Qué gusto verte por aquí otra vez, después de tantos años. No sé, por ahí nos vimos aquí en Costa Rica, luego nos vimos en Chile. En Chile, sí, en Chile. Comimos en un rico peruano, de hecho. Me acuerdo, cierto, sí, ya me acordé. Rico. Sí, no, y como decís vos, este año, oye, vos tenés que estar acá en una actividad de la U. La U, vos sabes que yo trabajo en la U también y tengo de no ir al laboratorio meses. Entonces estoy dando todas las clases virtuales y estoy ahí preparando material y toda la cosa, ¿no? Y además teníamos que tener editados libros tuyos para ese encuentro, ¿no? Y eso son cosas que tenemos que estar postergando para cuando se pueda, ¿no? Pero también vos sabes una cosa que bueno, para mí, vos sabes, como trabajo mucho en salud pública y en ese tipo de cosas, la pandemia es el gran tema de conversación, ¿no? El gran tema de conversación en salud pública, en el hospital, en la U, en las clínicas. Y yo lo veo como, va a sonar un poco raro, ¿no? Pero para otra gente y para uno también es una enfermedad que tiene una incidencia que está siendo bastante alta en algunos países, ¿verdad? Vos sabes, en Estados Unidos ha pegado mucho y en la India hay muchos casos, así, ¿no? Y es una cosa de cuidado, pero para mí, digamos, para mí y para otra gente que entiende la enfermedad como vos, por ejemplo, ¿verdad? Que la entendés desde el punto de vista físico, pero también metafórico. Esto es como decir una oportunidad. Suena un poco feo, pero la gran pandemia del siglo XXI es una oportunidad para metaforizar y para pensar en la enfermedad, ¿no? Eso es un tema que te voy a traer ahora, porque cuando yo descubrí lo que vos hacías, lo que vos escribías, lo más importante o la clave en ese momento fue decir, ok, cómo ella me está escribiendo sobre un cuerpo, ¿no? Que es ese cuerpo físico, pero también ese cuerpo social. O sea, que vos estás politizando el cuerpo y a la vez, yo no sé si uno puede escribir sin politizar el cuerpo, que es lo que yo pienso. Digamos, hay grandes escritores del cuerpo sin el cuerpo, como Beckett, ¿no? Por ejemplo, que reduce el cuerpo a la voz, por ejemplo, ¿verdad? Reduce el cuerpo a la voz, a la gramática, a las palabras, para tratar de despolitizarlo, pero a la vez lo está convirtiendo en algo diferente. O sea, ya no es un cuerpo, ya no es una voz, es un estado de cosas, ¿no? Es un paisaje interno, ¿verdad? Y el cuerpo se convierte en otra cosa totalmente. Y antes de ir con ese tema, porque es que tengo todas las lecturas ordenadas acá y mejor las voy sacando en este orden porque si no se me pierde. Yo te voy a citar un pedazo de un libro tuyo, de hecho. Se llama Pista Falsa de un Nombre. Este es un fragmentito de lo tuyo que me lo diste en Chile, recuerdo. Una edición súper linda, de hecho, de Volverse Palestina. Empiezo por escribir la palabra Meruane. Oprimo la lupa que inicia la búsqueda en una base de datos. El único resultado que me devuelve la pantalla es un artículo publicado en una revista británica, Sahara, en 2015. Así se titula. Y ahí vamos bajando, ¿no? En el párrafo. Me sumerjo de todos modos en la lectura y me enredo en datos de una topografía interrumpida y destrozada por la construcción de una vía ferroviaria.
Se citan 6 oasis algerianos y cauces de ríos deshidratados, trozos desolados de desierto, trechos de costra salmuera, perdón. Y aquí viene lo más importante, línea más abajo, aparece por fin la palabra, Meruane, otro lago salado y seco que no debe importar o ha sido olvidado. Fuera de este artículo, ningún atlas virtual lo registra. Quizá no sea más que una coincidencia. Y esto lo cito a propósito evidente de tu apellido, ¿no? Como vos misma lo pones en este libro, porque me interesa mucho o sea, conocer qué pensás vos de tu identidad y sobre todo de buscar esa identidad tuya a través de un apellido, porque nosotros aquí, bueno, Juan, por ejemplo, Juan Hernández, ¿verdad? Esos apellidos, Hernández, inclusive el mío, Barquero, estos son apellidos que vienen de otros lugares, por supuesto, pero son apellidos que son bastante frecuentes en Costa Rica. Tu apellido no sería un apellido frecuente acá, pero tampoco lo es en Chile. O sea, yo entiendo, según lo que vos contás, que no es un apellido frecuente en Chile. Entonces, ¿cuándo decidiste vos decir, ok, voy a buscar mi pasado, voy a volverme Palestina, digamos, voy a recuperar mi pasado a través de mi nombre, a través del barrio donde llegó mi abuelo y voy a visitar con mi hermano, el mayor, como decir vos en ese libro, ¿no? Que no les pones identidad, mi hermano mayor o mi hermano tal y mi hermano cual, sin ponerles el nombre, ¿no? ¿Cómo decidís vos buscar tu identidad que va por muchos lugares, ¿no? Porque vos, o sea, tenés ese pasado de la palestinidad, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Que vos buscas, vos sos chilena, has vivido muchos años en Estados Unidos, o sea, has enseñado en Estados Unidos, en Nueva York, que es una ciudad que además es un crisol que tiene cosas de todos los lugares, ¿no? Pero también anduviste con la beca del DAD en Berlín, o sea, has enseñado en el extranjero, por ahí tenías planes de seguir enseñando en otros lugares, has viajado como a la parte, como ese recorrido, digamos, que tenías el primer cristianismo, ¿no? Cuando ya, digamos, cuando Cristo ya muere y resucita, digamos, después del año 50, ese cristianismo antiguo va pasando de Jerusalén, va pasando hasta Egipto, ¿no? Y va pasando hasta la parte norte de África. O sea, ese recorrido que está por ahí en la antigua cristiandad, vos lo buscaste de cierta manera a través de tu apellido. ¿Cómo funciona el problema de la identidad para vos? ¿Por qué decidiste buscar tu Meruane? ¿Por qué decidiste, no, yo soy chilena, pero soy palestina? Vamos a buscar de dónde viene esa palestinidad, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta, gracias por supuesto por la invitación. Siempre un tremendo agrado hablar con Guillermo. Tremendo escritor. La verdad es que para mí leerte fue un tremendo descubrimiento, ¿no? Y sé que hay una conexión muy interesante con Beckett. Se adivina, ¿no? Se lee en tu escritura. Pensaba en este Beckett que mencionabas al principio, ¿no? Esta boca que habla sin cuerpo, en Not I, o sí, en El Innombrable, que viene a cuento, y por eso lo traigo, ¿no? Que es un cuerpo que no se sabe muy bien cómo está constituido, ¿no? Y entonces hay como este cuerpo que está un poco recortado, que tiene o no tiene piernas, ¿no? Que no se sabe muy bien dónde está. Es el lugar de lo innombrable, ¿no? Que es una pregunta muy importante en Beckett, porque, y no solamente en Beckett, yo pensaría que en cualquier escritor o escritora, la pregunta sobre el nombrar y el nombrarse es una tremenda pregunta, ¿no? Es una pregunta muy literaria. Yo creo que una de las cuestiones que nos pasan, digamos, es cómo nombrarnos. Y sobre todo cuando uno está empezando a escribir, ¿cómo me nombro? ¿Merezco el nombre de escritor o de escritora? A mí me costaba mucho al principio incluso decirlo, ¿no? Pero para mí la cuestión del nombre tiene mucho que ver con esto de buscar la palabra justa, ¿no? Y uno piensa que su nombre es su identidad. Durante una ficción, digamos, infantil, adolescente, para mí fue bien entrada, digamos, mi vida, la idea de que mi nombre era yo, ¿no? Y como además mi nombre en Chile era raro, Lina es un nombre poco frecuente y Meruane es solo una familia, solo una familia, digamos, en Chile. Yeah. Yo tenía muy identificado mi ser yo con mi nombre. Claro. Pero al mismo tiempo había siempre esta pregunta de, ¿Lina es un nombre o es un pedazo de nombre? Meruane, ¿de dónde viene? ¿No? Siempre había una pregunta por el nombre. Entonces, quiero decir que se cruza el elemento literario, que es el de siempre buscar la palabra justa del nombrar y la identidad que uno tiene, cómo se nombra en la portada de un libro, cómo se relaciona con la cuestión de la identidad. Y lo que me pasó es que en este viaje a Palestina, que fue un viaje, como cuento en esa crónica, un viaje un poco accidental y muy accidentado, un viaje al que llegué sin haberlo planificado demasiado, por lo tanto encontrándome con una
realidad para la que yo no estaba muy preparada, me encontré también con que mi nombre no existía, es decir, que mi apellido no existía. Yo pensaba, por ejemplo, que mi nombre era italiano. En realidad, Lina es un nombre muy mediterráneo y muy típico árabe, cosa que yo no tenía ni idea. Pero la cuestión que descubro en ese viaje es que Meruane no existe. Entonces la gran pregunta del libro es, espérate, ¿cómo que Meruane no existe? Entonces, si no existe, ¿quién soy yo? ¿No? Es una pregunta que me divertía hacer, pero que también tenía un trasfondo tal vez algo existencial, porque nosotros hemos depositado tanto en nuestro nombre, descubrir que es una ficción del viaje, una ficción de la migración, de la aduana, ¿no? Una ficción de la traducción al castellano, en fin, ser parte de esa ficción de nuevo releva el hecho de que todo el lenguaje que nos describe o que usamos para describir también es un dispositivo ficcional, ¿no? Y que nosotros podemos usarlo de una cierta manera o no, podemos reivindicarlo o rechazarlo. Y ese tema de reivindicar o rechazar una palabra como descriptora de una realidad es un gran tema del libro, sin que yo lo supiera al principio. Para mí hay algo que creo que a ti también te pasa, porque lo leí en algún lugar hace tiempo, esto de no saber para dónde va un texto, que el texto va escenificando en cierta medida cuestiones que uno se viene preguntando mucho tiempo, ¿no? Y este texto para mí escenificó esa búsqueda de una identidad y una pregunta sobre el lenguaje, una pregunta sobre cómo describimos la realidad y en qué medida, cuando la describimos mal, cuando la describimos con las palabras que nos dieron otros, sobre todo en el caso de Israel, los ocupantes, que renombraron todo y nombraron a su gusto para que la realidad tuviera una cierta lectura, como eso, si uno, digamos, si uno es cómplice de ese nombrar, si uno usa ese lenguaje, se convierte en cómplice de una ocupación política radicalmente nefasta. Entonces, digamos que empecé con el nombre, con la búsqueda en internet que tú leías, y no descubrí que mi nombre podía ser un nombre que viniera de África, pero eso también es una ficción probablemente, eso es simplemente una coincidencia azarosa, ¿no? De una búsqueda del principio del 1900, y yo pienso en ese momento, a lo mejor mi padre en realidad tiene algo de africano, porque mi padre, cuando yo lo veo en fotos de joven, tiene cara de africano, y empiezo a pensar, bueno, entonces a lo mejor, ¿qué es ser palestina? ¿Y qué es ser chilena? ¿Y qué es ser lo que somos? ¿Y por qué intentamos tanto todavía en América Latina ser blancos y blanquearnos, ¿no? Y tratar de fingir que no tenemos nada de africano, como en realidad tenemos todos, o que no tenemos nada de indígena. Entonces, esa pregunta por el nombrar y por quiénes somos también en términos raciales, sanguíneos, históricos, se va entretejiendo y se va complejizando a medida que voy escribiendo este libro, porque digo voy escribiendo porque la versión que tú tienes, Guillermo, es la primera versión, que es la primera parte del libro. Yeah. Pero yo luego escribí una segunda parte que tiene que ver precisamente con el problema del lenguaje, cómo nos afiliamos o no al lenguaje, cómo renombramos y volvemos a la palabra justa, y qué significa usar las palabras que usamos, no solamente en el contexto del conflicto palestino-israelí, sino que en el contexto de las disidencias sexuales, en el contexto de la descripción que hacemos, por ejemplo, de las mujeres o de los trabajadores y trabajadoras, etc. Entonces, cada vez que usamos una palabra tenemos que ser muy cuidadosos, porque estamos nombrando, desnombrando, malnombrando y estereotipando, y hacemos una serie de operaciones que son muy políticas. Claro. Y cuando te dije que todavía estoy escribiendo este libro, es porque el libro en realidad ahora tiene una tercera parte, Yeah. que tiene que ver aún más puntualmente con la cuestión del cuerpo y con el rostro. Yeah. Esto de que uno es siempre confundido. A mí me pasa que me preguntan, ni siquiera me preguntan, me adivinan de dónde soy, ¿no? Yeah. Y de dónde soy, incluso me ha tocado un par de veces que me preguntan si soy israelí, cosa que para mí es un golpe durísimo, ¿no? Pero que por otra parte tiene todo el sentido del mundo, porque finalmente nadie está no contaminado, no existe la pureza, ¿no? Claro. Entonces, así como yo podría ser francesa o italiana por el lado de mi madre, también está todo lo árabe, en fin, cada persona ve lo que quiere, y eso también es una ficción, y eso también es interesante, y nos permite romper un poco los esencialismos de la identidad, que creo que en este momento son muy necesarios políticamente. Porque esta idea de que los otros son así y nosotros somos puros es un gran problema político, con consecuencias políticas
muy graves en algunos Sí, contextos. es total. No, y además, vos sabes que estás diciendo ahora que, claro, un poco Wittgensteinianamente, ¿no? O sea, que nombrar, ponerle palabras a una cosa es crearla, más o menos, ¿no? O sea, si vos, si vos le Tal pones un cual. nombre, ya estás dándole todo un sentido, pero aunque le pongas otro nombre, bueno, no sé si será una medio infidencia, digamos. Yo recuerdo una vez, cuando vos estabas acá, una cosa que a mí no se me olvidó, no se me olvidó nunca, digamos. Una mañana que fui a sacarte unos retratos, yo digo con la cámara, ¿te acordás, verdad? Y me recuerdo que estabas con el pelo como colocho, ¿verdad? Con el pelo rizado. Soy muy rizada yo. Claro, claro, pero en ese momento dijiste, mira, como que esto, o sea, lo que le hace este clima a mi pelo es lo que hace, no, de verdad, lo que le hace el mundo a la realidad de quién soy, ¿no? O sea, Sí. se nota mi origen con el cabello. Es decir, vos puedes nombrarte de una forma, puedes ponerte políticamente todo un cuerpo de lenguaje, pero hay cosas esenciales de tu contexto, de tu constitución genotípica y fenotípica que al final o sea, van a sacar quién sos vos, al final de cuentas, ¿no? Por Sí, más que la gente quiere mucho etiquetarse de una forma para verse de cierta forma, y aquí en Costa Rica eso pasa mucho, ¿no? Que de pronto la gente cree, bueno, en México pasa también muchísimo, en Costa Rica pasa mucho, en algunas partes de Centroamérica, que tenemos una población que parece menos latinoamericana, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, que son muy rubios, que tienen ojos muy claros y que tienen ojos verdes, que son más europeos, que son de pronto gente más alta. O sea, ellos por nombrarse de alguna forma europeos o por nombrarse rubios o por nombrarse machos, como decimos acá para los rubios, ¿no? Ya se quieren nombrar de otra manera, pero termina siendo vos mismo, o sea, termina siendo tu propia constitución, ¿verdad? Que eso me llamó mucho la atención de aquella vez que me dijiste eso del pelo, y yo, mira, pero yo ni siquiera lo había pensado, ¿no? Pero me pareció muy gracioso, de hecho. Y hablando... Uno no puede escapar de quién es, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Pero Bueno, el quién es también es más complejo de lo que uno cree. totalmente, sí, sí, sí. Uno lo que hace es una reducción, bueno, y te lo digo yo, ¿verdad? Por el trabajo que tengo, que es un trabajo muy taxonómico. A mí me encanta el trabajo taxonómico porque uno dice, ok, con taxonomía, ¿qué trato de hacer yo? No solamente trato de entender un fenómeno biológico, sino que trato de reducirlo, o sea, trato de ponerle nombres dicotómicos, digamos, que me llevan a un género, a una especie para decir, ok, estoy entendiendo de qué trata esto. Estoy quitándole la complejidad del mundo para ponerle la cierta descomplejidad del lenguaje, porque el lenguaje es una limitación histórica, ¿no? O sea, el lenguaje es una cosa que nació con la historia, para tratar de que el mundo tenga sentido lineal, digamos. Y eso es lo que yo quiero hacer con un bicho. O sea, si yo veo un bicho, si veo una persona, si veo una raza, yo lo que trato siempre es de reducirlo, ¿no? Y eso, a mí no me gusta hablar de política, en realidad. O sea, yo no soy como la gran comentarista político, pero es inevitable. Y sobre todo es inevitable en estos momentos que estamos con el COVID, por ejemplo, que el COVID pasó de ser un fenómeno científico a ser un fenómeno político, ¿verdad? Aunque uno no quiera, y no sé si viste, bueno, yo no sé qué tan políticos podemos ponernos y qué tanto podemos hablar de política, pero por ejemplo ayer que salió cuando unas declaraciones de febrero de Trump, que hablaba de que él conocía, ¿no? Que ese era un virus que era diferente, ¿verdad? Y que él estaba tratando como de reducir, o sea, que la gente no hablara tanto de él para quitarle importancia, pero si uno no habla de algo, no va a desaparecer, y como no desaparecen las enfermedades, ¿no? Y eso es algo que yo te lo menciono porque una parte de tu obra, ya dejando el problema de la identidad, que me interesa muchísimo porque están todas tus obras, digamos, cuando pasamos de un lugar a otro, pasamos de Chile a Nueva York y pasamos a otras ciudades y nos devolvemos. Fuera del problema de los nombres está el problema, bueno, evidentemente del lenguaje, ¿no? Pero también está el problema de que tratas mucho, y eso fue lo que yo descubrí en tu obra primero, el problema de la enfermedad. O sea, la enfermedad al cuerpo físico y la enfermedad al cuerpo social, ¿verdad? Y por aquí, espérate para ver si encuentro la referencia por acá, entre los libros. Hay un libro que me gusta mucho, que es yo no sé dónde lo conseguí, es una, no sé si recordás esa antología donde vos tenés un pedazo, claro, ¿verdad? La que bueno, tiene cuentos de Velatín y tuyo, ¿verdad? De Molloy y de otra gente. Más que los cuentos que me interesan como material, como el material de soporte más bien del prólogo, me interesa mucho el prólogo de ese libro. Porque el prólogo de ese libro habla en los términos que habla, inclusive la mencionan, ¿no? Y
quizás podrías extenderte un poco si es que vos la has estudiado en ese sentido a Susan Sontag. O sea, Muchísimo. Susan Sontag cuando habla, y a mí me parece una cosa increíble, la construcción lingüística que hace, porque cuando habla de la fotografía y de la enfermedad, lo hace en términos como de predación, o sea, como de caza, como de violencia. Es decir, cuando un cuerpo ataca, ¿no? Ya comenzando por eso, un cuerpo ataca, o sea, un cuerpo ataca como ataca un ejército a un lugar, ¿verdad? O sea, una enfermedad ataca un cuerpo y el cuerpo se defiende con un batallón de células. Esos son militares. Y cuando tomas una foto, estás apuntando, estás disparando, estás reduciendo a la persona, ¿no? Porque estás tomándole una foto. O sea, esos términos de guerra, digamos, cuando hablas de la fotografía en un caso que no me interesa tanto en este momento, pero sí de la enfermedad, o sea, vos lo mencionas mucho, vea, te voy a citar un pedacito de Sangre en el Ojo, esta novela que es lindísima, lindísima digo yo, no, pero es una novela medio terrible, de hecho. Lindísima porque por lo que hace con el lenguaje, ¿no? O sea, vos agarrás esos términos de batalla campal, ¿no? Para decir tu encuentro con un médico. Por ejemplo, aquí te pongo, ¿cuál es tu, bueno, estás en una cita estás en una cita médica, ¿verdad? Y en la cita pasa esto. Me levanto, me siento, hace frío, digo, pero ya nadie me responde. Otra voz interviene. ¿Cuál es tu nombre? Dice. Escucho que teclean mientras contesto temiendo equivocarme. Y entonces, ¿alguna enfermedad congénita? ¿Qué medicinas estás tomando? ¿Comes? No lo sé ni quiero saberlo. Fuiste al baño esta mañana y ahí siguen las balas, ¿no? Ese personal médico que te lanza preguntas, te interpela, ¿verdad? Eso espero. ¿De qué te van a operar? ¿Qué ojo primero? Las voces van cambiando, pero son siempre las mismas preguntas. ¿Con qué ojo va a empezar el médico? Con el ojo de la mente. ¿Te lo han operado alguna vez antes? Sí. ¿Llevas placa? Tal vez. ¿Y cómo te llamas? Deletrea tu nombre. ¿Firmarte los documentos todos? O sea, la cita médica es desde la invasión hasta la pregunta como el reclutamiento, ¿verdad? Hasta la liberación de responsabilidades del personal médico, porque te dice, ok, si usted quiere que yo lo opere, usted me tiene que firmar por si acaso le pasa algo y se muere. O sea, estamos entendiendo la enfermedad y sobre todo la intervención de la enfermedad como fenómenos de violencia, ¿verdad? Y eso vos lo pones en varios textos. Claro, hay uno, vos sabes que yo este texto lo admiro, que es Viajes Virales, ¿verdad? Que es el ensayo tuyo sobre el corpus seropositivo del SIDA, del VIH-Sida en Latinoamérica, que también se habla de términos de invasión, ¿verdad? Siempre hay un paciente cero y ese paciente cero es como la primera persona que va a reclamar un terreno y que cuando reclama ese terreno, infecta ese terreno y luego llega otra gente y ya se va haciendo más grande el problema. Lo estamos viendo con el COVID, que pasamos de 10 personas a una transmisión comunitaria exponencial. O sea, imagínate, eso se vuelve una cosa, yo no sé si política, pero se vuelve una cosa violenta, ¿no? La enfermedad del cuerpo y posteriormente la enfermedad de la sociedad, que tal vez puedas comentarla un poquito después, porque ese tema yo sé que vos lo tenés muy presente, hablando del estallido, o sea, no sé cuánto podemos hablar de eso, del estallido de Chile de hace un año, digamos, y el estallido que hubo en Nicaragua hace 2 años, y el estallido que ha habido en la región hace 15 años, 20 años. Esos son fenómenos de violencia siempre, ¿verdad? De una enfermedad social, ¿no? Una enfermedad de un territorio, de un país, de una población. Pero háblame de esa enfermedad y la metáfora de la enfermedad, como, bueno, tal como la llama Sontag, ¿no? La enfermedad como una metáfora y el SIDA como una metáfora, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que tú me abres tantas puertas que yo ya no sé ni por dónde empezar. No, lo digo en el buen sentido, ¿no? Como son preguntas muy ricas, ¿no? Bueno, partiendo por Susan Sontag, que por ahí, digamos, entramos al tema. Sí, Susan Sontag es una tremenda ensayista, gran novelista también, pero tal vez más reconocida por sus ensayos. Y si ustedes están aquí escuchando para escuchar sobre libros y les gustan los ensayos, lean los ensayos de la enfermedad de Susan Sontag. Claro, esa es una colección que contiene son 2 libros relativamente cortos que ella escribió en 2 periodos distintos, ¿no? Uno en 1978, el otro en 1988. Y una de las cuestiones muy interesantes que hace Sontag en esos 2 libros es reflexionar sobre el uso del lenguaje en las enfermedades. Ella había sufrido un cáncer bastante horroroso y el primer libro es sobre el cáncer. No es sobre su cáncer, pero es lo que ella aprende también escuchando hablar del cáncer. Y lo que ella descubre ahí es que siempre se culpa al enfermo de su enfermedad, Claro. que se lo trata con metáforas completamente nocivas.
Y hace todo un recorrido por la literatura para mirar cómo está contada la enfermedad, ¿no? Y cómo se cuenta de manera tan negativa. De manera tan negativa que el propio enfermo o enferma va a sentirse finalmente culpable de lo que le pasa, como si hubiera provocado una situación. Pero es que aún si lo hubiera provocado, no es culpable, ¿no? Si a alguien le da un infarto al corazón porque comía, no sé, mucha mantequilla, pongamos, tampoco Ajá, se lo puede culpar por eso, ¿no? Porque las vidas son complejas, porque no siempre sabemos de qué nos tenemos que cuidar, porque finalmente a lo mejor la mantequilla no es lo que nos mata, sino el estrés. Bueno, es claro. mucho más compleja la situación. Entonces Susan Sontag hace todo un argumento muy literal, muy lindo, muy fácil de seguir, muy lleno de imágenes sobre este problema. 10 años después vuelve a este tema, la han criticado entre medio por decir, por hablar de la metáfora nociva, y ella dice, no, no estoy en contra de la metáfora, porque claramente es un recurso de nuestro lenguaje siempre, sino que estoy en contra de esta metáfora que estereotipa, que hace daño, que mete a la gente en un cajón de la que no puede salir, ¿no? Y ella lo está observando en ese momento, en el año 88, con el fenómeno del SIDA, del cual de hecho también Guillermo ha escrito. Tú, Guillermo, escribiste un libro hermoso que se llama El derrame de petróleo en Lesoto. Lo tengo Ah, aquí, sí, no sé si mira. se puede ver. Sí, aquí se ve mejor, Sí, ¿no? En el que trabaja precisamente la situación en un país africano donde hay claro, una prevalencia muy alta de SIDA, ¿no? Por supuesto, es un sí, libro que a mí me interesó especialmente porque yo también he pensado en esta gran epidemia del siglo XX, que claro. es la epidemia que le tocó a mi generación, un poquito mayor, pero yo conocí gente que se enfermó y que se murió, y gente que también sobrevivió, ¿no? Entonces era muy interesante y sigue siendo muy interesante pensar con Sontag la manera en que le echamos siempre la culpa al enfermo. No sé si se han fijado, no sé si también en Costa Rica, pero en Chile, por ejemplo, toda la culpa es de la gente que sale y hace una fiesta, ¿no? Pero Sí, nadie piensa en los que viajaron y trajeron el virus, por ejemplo. No es que quiera culparlos a ellos, pero claro, digamos que no es tan simple. Que una vez que hay un virus especialmente contagioso como el que estamos viviendo, y un virus que además es contagioso en cuerpos no sintomáticos, se sí, convierte en un enigma social, en un enigma pandémico brutal, que es difícil de controlar. Eh, y bueno, y ahí hay ciertas responsabilidades políticas bien importantes, por supuesto. Gente que lo ha llevado mejor, sobre todo las mujeres presidentas y las mujeres sí, jefas de Estado, porque las mujeres, y perdón que sea tan esencialista con el tema de lo femenino, pero yo creo que sí, por una cuestión de nuestra educación, las mujeres estamos mucho más centradas en el cuidado. Y porque estamos más preocupadas por el cuidado y nos ha tocado más históricamente cuidar a los ancianos, a los a las parejas y a sí, los claro, hijos claro, sobre todo, estamos mucho más alertadas de lo que significa y el problema que significa tener a alguien enfermo, y sobre todo gravemente claro, enfermo. Entonces yo creo que eso se notó ahora en esta crisis, donde los hombres, los jefes de Estado se preocuparon más de la exacto, economía, porque los hombres siempre han sido los, como dicen en inglés, los claro, claro, breadwinners, ¿no? Los que tienen que ganar el sustento, por lo tanto se preocupan de ese lado de la sociedad. Y las mujeres, en cambio, han sido más amorosas, más cuidadosas. Y esa diferencia, por supuesto que no es 100%, pero es interesante pensarla en términos de claro. género también, con las diferencias que hay, ¿no? Pero sí, la enfermedad nos pone en el lugar de la vulnerabilidad. Es un lugar que a mí me ha interesado en la literatura, no solamente porque estoy muy en contacto con el tema de la enfermedad, tanto por ser hija de médicos como por tener una condición médica de muy larga data, sino que también porque es un tema que yo estudié especialmente mientras hacía mi doctorado y en el que he trabajado en 3 novelas. Una de ellas es la que está publicada en Costa Rica gracias a Lanzallamas y a mi querido Guillermo y a mi querido Juan Murillo, que se llama Sangre en el Ojo. Y todas estas novelas trabajan muy centralmente el cuerpo de una mujer. Las 3 novelas que escribí, que son Fruta podrida, Sangre en el Ojo y Sistema nervioso, están muy centradas en el cuerpo de una mujer, pero no necesariamente siempre desde la vulnerabilidad, sino que también desde lo que puede suceder con estos cuerpos vulnerables. No siempre son solo vulnerables los Claro. cuerpos enfermos. Los cuerpos enfermos también pueden ser agresivos, violentos, vengativos, digamos, porque el ser humano, las personas somos complejas, ¿no? Y a mí me importa mucho, digamos, pensar en esa complejidad en la literatura. Nadie es totalmente bueno y totalmente malo, por ponerlo en términos muy simples, pero sobre todo lo que me interesa son esas preguntas que hay alrededor de cómo transforma
una enfermedad, no solamente a quien la sufre, sino a la gente que está alrededor. Y en particular en la última novela, que es la más nueva, Sistema Nervioso, esa es una novela en la que yo ya directamente abandono esta dicotomía entre Claro. sanos y enfermos, que sería la que dibuja también Sontag, y los pienso a todos como enfermos, están todos enfermos. No porque tengan una pandemia y estén contagiados de lo mismo, sino porque son seres humanos y todos son vulnerables y todos sufren de algo. Y desde ahí se comunican, desde ahí sufren juntos, desde ahí, en fin, se piensan como familia y Sí, como de hecho sociedad. esa novela no la puedo citar porque la tiene Juan Murillo, yo se la presté, no me la devuelvo. Ah, No, nosotros, Juan y yo, tenemos como una biblioteca de trasiego, ¿no? O sea, cada uno tiene una biblioteca y tenemos una que es como conjunta, ¿no? Las cosas que nos pasamos. ajá. Sí, de hecho, Pero esto es peor que las bibliotecas de las parejas, porque están en exacto, dos exacto. lugares No, distintos. yo sé que él tiene el tuyo, pero no recuerdo otros que tiene. O sea, tiene Ajá. otros míos y yo tengo otro de él y ya así es un desorden, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, sí. por lo Bueno, menos, sí, bibliotecas comunitarias. eso es bueno, siempre pasarse lecturas y estarse recomendando, ¿no? Y de hecho, esa novela, sí, yo la estuve leyendo, pero, pucha, cuando salió que fue, ya no es tan nueva. O sea, yo todavía la sigo pensando como la novela nueva, Lo que pero pasa ya no es nueva, es que digamos. tú escribes 2 libros por año. Yo escribo un libro cada 2 o 3, digamos. Entonces no hay forma de competir contigo. Para mí es una novela nueva. Claro, no, es nueva, por supuesto que nueva, claro. No, y vos sabés que decís un asunto que me llama la atención porque, ok, eso que estás diciendo es un dato que es cierto, o sea, que es totalmente cierto, que no sé quién fue la que lo dijo, habrá sido Bachelet o fue alguien más, que hace un par de días ella dijo, o sea, en una conferencia o en una, no sé, una entrevista o algo, de los 12 países que han manejado mejor el coronavirus, países grandes, ¿verdad? Países, qué sé yo, de cierta población y demás, 9 son liderados por mujeres. O sea, que es un dato que no es, eso no puede ser casualidad. Y además de que las políticas públicas tienen que ser de una cualidad muy especial para poder lidiar con este coronavirus, ¿no? Pero muy importante esa diferencia, ese estigma que hay entre una pandemia como el coronavirus, que es aguda, llamémoslo de una forma aguda, ¿no? Que es un Sí. cuadro que ataca muy rápido y que se va al cuerpo muy rápido, que deja secuelas muy graves y ya toda la historia, todo lo que estamos conociendo cada día, ¿no? Los que estamos ahí estudiando el coronavirus. Pero la otra pandemia, la última pandemia del siglo XX, que sigue en el siglo XXI y que no se ha encontrado cura, que es el SIDA, o sea, es una pandemia súper extendida, pero que todavía se puede relacionar con otras enfermedades que en la OMS se llaman enfermedades desatendidas. O sea, que es una enfermedad, claro, tiene sus complejidades para creación de vacunas y medicamentos por las mutaciones del virus y demás, pero fuera de ese aspecto biológico, microbiológico, es una enfermedad que es un estigma mayor que el coronavirus, ¿no? El coronavirus es una enfermedad que decimos, ok, es de vía respiratoria y ya con que es de vía respiratoria la relaciono con la gripe y la relaciono con otras enfermedades respiratorias. En cambio, el VIH tiene ese componente sexual, ese componente, vos te acordás, ¿no? Los primeros casos que salieron reportados por el New England Journal of Medicine en el 81, de hecho, creo que fue en septiembre del 81 que salió el primer reportaje de Gottlieb y otros investigadores que decían, bueno, hay 6 casos de pacientes masculinos, jóvenes de 20 y resto de años que están en la costa oeste de Estados Unidos, que tienen cosas en común, pero la única cosa que sabemos con certeza que tienen en común es que son homosexuales los 6. Y eso está muy bien, o sea, está muy bien epidemiológicamente, pero cuando la gente lee eso y dice, ok, es una enfermedad de homosexuales, eso ya tiene toda una carga que no va a tener el COVID, digamos, por más grave que sea, ¿no? Y el COVID se le está buscando vacunas y se está haciendo todo para controlarlo. Y el SIDA es una pandemia que dice, bueno, y tal vez no encontremos la cura, pero la gente ya vive más tiempo. Tal vez después de que salió como Magic Johnson, ¿te acordás? En el 91, que él dijo que estaba infectado. Ya hay gente famosa que se está tratando y que va a vivir más. Entonces le estamos quitando un poco el estigma, ¿no? Pero sigue siendo una enfermedad que tiene un gran peso anímico. O sea, es una enfermedad que metafóricamente, y vos lo describís muy bien en tu libro Viajes Virales, que, bueno, a mí me parece fascinante, me parece un libro, yo te lo he dicho, ¿no? Me parece un libro fascinante porque es una investigación literaria, es una investigación científico-literaria. Es una cosa que a mí, que todavía no he llegado a comprender cómo hiciste, además, ¿verdad? O sea, además con esa exactitud en el lenguaje científico, porque el lenguaje científico tiene
tiene sus cosas que uno siempre quiere ver que estén representadas de la forma correcta, pero que uno pueda leer y que la gente a la que va dirigido el libro, que no necesariamente es especialista, pueda leer. Es un libro que hace hace un recorrido totalmente comprensible, totalmente exhaustivo y totalmente útil para entender cómo el SIDA, digamos, afecta a la literatura latinoamericana. Bueno, cómo afecta, por decirlo en términos médicos, ¿verdad? Cómo ha infectado cierto corpus de literatura latinoamericana. ¿Vos te podrías referir a ese corpus de SIDA latinoamericano, ese que vos tocas en ese libro? Sí, pero antes quería, Perdón, sí. Lina, vos, perdón. Entiendo que ese libro fue tu tesis doctoral, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. ¿Cómo decidiste vos en tu tesis doctoral citar o hablar de un aspecto tan técnico, llamémoslo, pero haciéndolo tan literario y haciéndolo sobre todo tan finamente legible, ¿no? Bueno, yo creo que esta es una pregunta completamente capciosa porque es lo mismo que haces tú con la ciencia, ¿no? En tus propios textos, ¿no? Que es convertir ese lenguaje tan exacto y tan difícil en un lenguaje literario, incluso poético, ¿no? A Claro, mí me parece que eso en parte se logra cuando uno tiene mucha familiaridad con ese lenguaje, porque no sé si te has fijado que la gente que no entiende algo lo dice muy complicado, cuando en realidad todo se puede decir simple claro, aunque sea complejo, claro. sin lavar la complejidad. Y yo creo que porque yo en realidad, yo siempre digo así en plan broma, pero en realidad es cierto que mi lengua materna no es el castellano, sino que la lengua médica. Entonces en Claro. mi casa se hablaba tanta medicina que yo realmente lo tengo como ingresado en mi ADN, todo el lenguaje médico, a tal punto lo tengo ingresado, que, bueno, mi marido se ríe de mí, ¿no? Porque en una época veíamos House, el Doctor House, y Claro. yo un par de veces descubrí cuál era la enfermedad antes de que se dijera en la serie, ¿no? Entonces me decía, ¿cómo puede ser? Es que yo tengo como una mente científica a pesar de que no estudié nada con ciencia. Claro. Y creo que me pasa mucho que se me quedan las enfermedades, se me quedan los casos médicos. El caso médico es muy interesante en sí mismo, ¿no? Porque es una gran historia de detective. Entonces hay algo que a mí se me queda y que me interesa, y entonces cuando lo explico trato de explicarlo de una manera simple, que es como me lo explicaban a mí cuando yo era chica, ¿no? Ya, Como explicar lo que le pasa al cuerpo desde una explicación sencilla, pero que no aligere su complejidad. Entonces, claro. cuando me propuse escribir este libro, que es Viajes Virales, y que escribí realmente de manera muy ensayística, nunca lo escribí como un ladrillo académico, eh, me parecía que era muy importante explicar lo que estaba sucediendo, porque entre otras cosas, volviendo a la metáfora, una metáfora no se explica sin su contexto. Toda metáfora y las metáforas de esas novelas tenían que ver con lo que se estaba discutiendo en su momento, ¿no? Si era el sudor, si era la saliva, la contagiosa, si era el semen, cómo operaba el virus, y eso estaba traducido en las novelas. Por lo tanto, había que entender ese contexto viral, social, político, para poder explicar qué es lo que estaban haciendo esas novelas con su contexto, ¿no? Y cómo estaban entendiendo e incluso utilizando y a veces leyendo a contrapelo lo que estaba dicho o mal dicho en la prensa o desde la política. Claro. Y de esa manera, digamos, desentrañar una cuestión más compleja para los lectores de ese ensayo, ¿no? Y entonces, eso me pareció fascinante hacerlo, fue el ejercicio que me gustó hacer, que era leer esas novelas como Sí, casos clínicos también, claro. ¿no? Y explicar, digamos, qué estaban haciendo esas novelas, no solamente con lo clínico, sino que con lo social y con lo político, cómo estaban subvirtiendo el estigma o parodiando el propio estigma, cómo estaban hablando del caso, digamos, que a algunos se los llevó a la muerte. Y con esto digo, por ejemplo, Severo Sarduy, que fue el primer escritor, por lo menos el primer escritor de mi registro, muy temprano, en los años 80 en Francia, ya estaba escribiendo sobre esta peste que él conecta, digamos, con la peste bubónica, con las pestes medievales, Claro. de una manera muy barroca. Y después Reinaldo Arenas, que también acusa a Fidel Castro de haberlo exiliado y por lo tanto haberlo mandado al contagio en Estados Unidos. Claro. Bueno, y partiendo un poco con los cubanos que tienen una historia de SIDA realmente apasionante que no les puedo contar aquí porque creo que se nos está acabando el tiempo, entre otras cosas. Toda la historia de cómo se trató el SIDA en Cuba bajo el régimen comunista es realmente muy interesante. Hay cuestiones bastante terribles, ¿no? Pero otras cosas bastante novedosas como tratamiento de peste o de una enfermedad epidémica como el SIDA. Y luego también los escritores argentinos, cómo lo tratan,
entre ellos Guillermo Sacomano, entre ellos Daniel Link y otros de manera un poco después, ¿no? Un poco más en los 90. Y una gran novela de Fernando Vallejo que es sobre la muerte de su hermano, que se llama El Desbarrancadero, que es una de las novelas de ese corpus que a mí más me interesa, junto con la de Mario Bellatín, que se llama Salón de Belleza, que es una novela que hay que diagnosticar, porque no dice cuál es la enfermedad, por lo tanto uno tiene que hacer esa lectura médica de los síntomas que se cuentan. Una novela de principios de los 90, por lo tanto una novela todavía bajo el silencio de la crítica, que es lo que yo me encontré, y por eso escribí sobre este tema también, y es que la crítica no hablaba de esta enfermedad, porque hablar de la enfermedad era como, a lo mejor este crítico es gay, es homosexual, ¿no? Y a lo mejor tiene SIDA, y por eso habla de esta novela. Entonces, se hablaba de estas novelas, pero sin decir de qué se estaba hablando, ¿no? Había un silencio increíble, y a mí justo lo que más me gusta de escribir es destapar esos silencios. Claro, no, pero vos decís el silencio crítico, y ese silencio crítico es el silencio que se vive en toda la novela, de hecho, porque eso de llamar la peste, o sea, cuando la gente habla de peste, quizá no sepa que estamos hablando de algo muy específico, que es la peste bubónica, ¿verdad? Que la gran transmisión de la peste bubónica ni siquiera es una transmisión directa, es una transmisión vectorial, o sea, se requieren bichitos, pulgas, para que pasen de un lugar a otro, ¿no? En cambio, lo que hace Bellatín es hablar de esa peste, o sea, como que cualquier enfermedad moderna puede ser equivalente a la peste. Y ahí lo mismo que vos me decías al principio. Al dotar o al darle palabras a algo, vos lo estás convirtiendo en otra cosa. Estás convirtiendo una enfermedad desconocida en una enfermedad que se puede relacionar con la peste bubónica, pero que cuando vos hablas de que hay un travesti por ahí, o un travestido, o transexual, o algo que no se define tan bien, ya estás hablando lo estás relacionando con el SIDA, ¿verdad? Aunque nunca se diga explícitamente que es esa enfermedad. Claro, pero no importa que no se diga en la novela, porque la novela puede ser sinuosa, puede ser poética. La crítica tiene la función de develar lo que no se lee. Y la crítica, digamos, era un silencio crítico, pero también era un crítico silencio crítico. Claro. Y contame, Lina, vos, hablando de esa enfermedad, saliéndonos un poco del cuerpo individual, ¿no? O del cuerpo de los enfermos, ¿verdad? De padecimientos de este tipo que son muy claros, que hay un agente, que es un virus, una bacteria, ¿verdad? Ese tipo de cosas. ¿Vos crees que es una pregunta que puede ser complicada? Si me decís que no querés contestarla, no la contestes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, o sea, como qué tipo de enfermedad asociarías vos, o qué tipo de enfermedad crees vos que está afectando al cuerpo chileno y al cuerpo estadounidense, por ejemplo, ¿verdad? Que son dos países que han sufrido, Estados Unidos ha sufrido mucho de años, ¿no? Pero digamos que hay cosas que se han hecho claras con Trump. Chile, yo no, o sea, no conozco el panorama chileno tan bien, pero cuando hay un estallido social tan fuerte y tan incendiario, literalmente, ¿no? Quiere decir que algo se estaba gestando ahí, evidentemente. O sea, ¿qué tipo de enfermedades son esas de esos países? ¿Son enfermedades crónicas? ¿Son enfermedades que ya, como cáncer, que han estado, como una enfermedad de Chagas, por ejemplo, que han estado 20 años en ese cuerpo y hasta ahora comenzás a ver el cuerpo que se está cayendo, ¿no? O son enfermedades agudas que, porque llegó Piñera o porque llegó, hablando de Piñera, hay una novela de Virgilio Piñera, pero el Piñera bueno, ¿no? El Virgilio Piñera, el cubano, esta novela que se llama La carne de René, por cierto. Ah, muy buena, me encanta esa novela. Una novelota sobre el cuerpo, ¿no? Buenísima. Y sobre el dolor del cuerpo, ¿no? Y el daño al cuerpo. Una cosa fascinante. Y ese es como el Eros y el Tánatos todo junto en esa novela. Exacto, sí, la cosa de Cristo bueno, esa es una cosa increíble, ¿no? Sí. Pero esas enfermedades de estos países, ¿verdad? Del país donde vos vivís, del país de donde venís, de tu país, como chilena, ¿no? Son enfermedades que llegaron por estas personas como una enfermedad aguda, como el COVID, o son enfermedades crónicas que hasta ahora se manifiestan porque hay cosas que ya en ese cuerpo se dieron finalmente. O sea, ¿cómo consideras vos a estos países? Puede ser el caso chileno, puede ser el caso gringo. No, los dos. Es que la verdad es que si te hablo de Chile, lo que te tengo que decir es que Chile fue un laboratorio de las políticas neoliberales creadas en Estados Unidos, ¿no? Claro. Bajo dictadura, es decir, en las mejores condiciones posibles, ¿no? Para implementar políticas muy duras de lo que se llama eufemísticamente ajuste económico, ¿no? Medidas de ajuste. Pues esas medidas de ajuste son esas medidas brutales contra la ciudadanía más pobre.
Y lo que ha sucedido es que, bueno, en esa operatoria de convertir a Chile en un laboratorio, ¿no?, de las políticas neoliberales, en muchos sentidos Chile se parece al modelo económico. El modelo económico chileno se parece mucho al modelo económico neoliberal norteamericano. Y en ese sentido, ambos países sufren de la misma enfermedad, y es la enfermedad del descuido. Claro. Es la enfermedad de un Estado recortado, cuyas funciones custodiales prácticamente han desaparecido porque se le han entregado al espacio de lo privado. Y ese espacio se regula solo y el Estado nunca interviene, aunque podría, nunca interviene para moderar su efecto en la ciudadanía, sobre todo en la ciudadanía más vulnerable. Entonces lo que estamos viendo es que, aunque el Estado neoliberal promete que todo el que se esfuerce va a lograr surgir y va a tener todas las comodidades, los privilegios, sabemos que eso no es verdad. Y ese empobrecimiento de la población, ese cansancio de la población, ese darse cuenta que en cualquier situación esa población se queda sin nada, es lo que ha generado los estallidos, que no solamente vimos en Chile, lo vimos en Ecuador también, cuando se aplican esas medidas de ajuste brutales, ¿no? Y todas esas medidas de ajuste tienen que ver con sistemas donde hay mucho más dinero, ¿no? Y donde lo que les conviene a esos, digamos, grandes países es mantener a América Latina como un reservorio de materias primas, digamos. Claro, claro. Y entonces lo que está pasando, digamos, por ponerlo en términos metafóricos, es que esta es una enfermedad de larga data, es una enfermedad de la pobreza, y ya sabemos, tú sabes mejor que yo esto, que las enfermedades se dan siempre peor en los espacios más pobres, en la Claro. gente más pobre. ¿Por qué? Porque están peor alimentadas, porque tienen el doble de trabajo, porque sufren más estrés, porque están más hacinados y porque no van a tiempo a verse con el médico. Entonces son enfermedades que cuando les toca a los países más jodidos económicamente o a los grupos sociales más jodidos económicamente se da mucho peor. Y yo creo que ahí es donde estamos teniendo estos estallidos, ¿no?, que hablan de una manifestación, digamos, de un descontento o de un malestar, ¿no? Ese malestar es lo que se está manifestando. Claro. Es una cosa que ya venía corroyendo esa estructura. Sí, sí, claro, claro. O sea, darse cuenta de que la situación que 40 años después, 40 años de promesas después, esa gente seguía en el mismo lugar y que cada vez en realidad estaba más recortada sus posibilidades económicas de mejorar sus vidas y mejorar las vidas de sus hijos o jubilarse con una jubilación decente. Una cuestión que a mí me impactó porque yo no me daba cuenta de esto es que las jubilaciones en Chile son privadas, el retiro, ¿no?, en la vejez. Sí. Son privadas y se prometió cuando se instaló este sistema bajo dictadura que ya en el año 2020 iban a ser jubilaciones del 100% del sueldo. Yeah. Pues ¿qué está pasando? Que mucha gente se jubila con un nivel de pobreza tan grande que hay viejitos que se suicidan en números grandes en Chile, esto yo lo descubrí ahora, porque no les alcanza para comer. Qué tremendo. Después de una vida de trabajo. Claro. O sea, ¿cómo es posible eso? Claramente la gente se va a quejar y va a salir a la calle. Claro, claro, por supuesto. ¿Y la seguridad social en Chile, cómo, o sea, digamos, funciona sobre todo mantenida por seguros privados? Bueno, hay ambos, ¿no? Hay un seguro privado que opera también un poco libremente y pone sus propias tarifas y, por ejemplo, le cobra más a las mujeres porque las mujeres tienen hijos. O sea, que las mujeres además en su maternidad están castigadas, ¿no? Porque incurren en mayores gastos. gastos. Que son un riesgo mayor, digamos. Claro, entonces como que, ¿qué idea de lo social tenemos? O sea, castigamos a los que, entre comillas, van a gastarle más al sistema, precisamente haciendo lo que el sistema quiere, que es que las mujeres tengan hijos. Claro. ¿No? Hay una contradicción tan brutal, ¿no? Y luego hay un sistema que es el sistema público, que es el sistema donde se espera muchísimos meses, donde, en fin, el trato no es necesariamente igual, es bastante desigual el sistema público. Claro. En la capital es mejor, en las regiones es mucho peor. Ya entiendo. Perdón, nos están haciendo ahí una señal. Sí, yo creo que ya llevamos, nos pasamos Juan, muchísimo, si ¿no? querés ahí, pero Juan, ¿estás por ahí, Juan? En público. Sí, yo lo veo, yo veo a Juan. Yo lo veo, pero está como escondido del público. Sí, o sea, ustedes me ven acá, pero en el público no. Ajá. Sí. No, yo es que estaba ido y cuando me di cuenta ya estábamos sobrepasados, que bueno, es lo que pasa con este tipo de conversatorios, que uno quisiera quedarse en un montón de temas,
otra serie de elementos, de textos narrativos, por ejemplo, lo que hablaban ahora de latín, por ejemplo, el de Vallejo. Fernando, el de Vallejo, que bueno, además Guillermo me ha comentado mucho sobre eso, porque bueno, como tiene todo el interés de publicarlo acá para Costa Rica, me ha tenido al tanto y bueno, tuve la oportunidad de publicar Salón de Belleza en 2015, entonces son temas que nos han unido, ¿verdad? Pero bueno, lamentablemente tenemos el tiempo encima. Entonces, no sé si quisieran decir unas palabras para ir cerrando el ciclo. Bueno, vos que querías consultarle a Lina sobre qué está haciendo ahora ese texto inédito. Sí, perdón, sí, claro. Pucha, no, se me acabó el tiempo porque también iba a leer otra cosa. Contanos, Lina, que estabas trabajando ahorita. No, bueno, muy, muy breve, porque tampoco queremos aquí cansar, pero bueno, en relación al estallido social del que hablabas, que está por cumplir un año, ¿no? Y que cayó en pausa con la pandemia, pero que sigue, digamos, trabajando por debajo porque hay toda una discusión pendiente sobre la reforma, bueno, no la reforma constitucional, sino que el cambio de la constitución que se escribió y se pasó, digamos, de manera adulterada, o sea, un robo, digamos, electoral durante la dictadura. Entonces lo que yo he estado escribiendo ahora tiene que ver, bueno, tú sabes, yo tengo mucho interés en gestión del ojo, escribí una novela sobre una mujer que se queda ciega, y eso es un tema que yo he ido siguiendo muchos años, ¿no? Porque tengo esta cuestión archivera, yo he ido como tomando notas de la literatura de la ceguera, de cómo aparece el ojo, cómo aparecen los ciegos, y en el momento en que yo estaba escribiendo unos ensayos sueltos, ocurre el estallido en Chile y lo que, digamos, se hace más visible en ese estallido es la violencia policial contra la ciudadanía que consiste en dispararle a los ojos a los ciudadanos, cierto. ¿No? Y hay algo así como 400 daños oculares y un par de casos de un chico que estaba sacando fotografías, de hecho, a quien dejaron ciego de los dos ojos y a una mujer que le lanzaron una bomba lagrimógena en la cara y además de casi matarla, la dejaron ciega. Y entonces fue muy visible y entonces uno de esos ensayos que escribí, digamos, después, es un libro de ensayos el que escribí ahora, tiene que ver con la violencia ocular y cómo leer esa violencia ocular, ¿no? ¿Por qué sucede? ¿Cómo ocurre en esta sociedad que es tan visual la nuestra y que recurre tanto a los ojos, ¿no? Entonces, una lectura de ese momento en términos como para pensar más allá del evento y pensar lo que eso significa. Pero luego hay otro ensayo que es un ensayo más largo que tiene que ver con la literatura de la ceguera y cómo está muy marcada también por una cuestión de género, porque siempre se habla de los varones, los venerables varones ciegos, las mujeres no existieron, ¿no? Entonces, por supuesto, venerables varones están Homero, está Milton, está Joyce y están Borges, digamos, las figuras más prominentes. Son muchos más y es súper interesante encontrarse con eso. Cómo fueron contando su ceguera y cómo se fueron contando a sí mismos como ciegos, bueno. Y la exclusión absoluta y total de las mujeres ciegas, que también, por supuesto, existen, pero que no aparecen en esa conversación entre ciegos. Y el último ensayo es un ensayo más raro, una escritura ensayística no muy formal, y ahí hablo de dos escritoras chilenas que tenían problemas a la vista y su correspondencia, lo que cuentan en esa correspondencia, y lo interesante es que ellas nunca aparecen como mujeres que hayan tenido problemas a la vista. Y ahí voy incluyendo también a Josefina, las dos escritoras son Gabriela Mistral y Marta Brunet, pero también ahí en su relación más o menos secreta con Josefina Vicens, Silvina Ocampo, Victoria Ocampo, el paso de ambas por Argentina y la relación con la literatura argentina, bueno. Wow. Me divertí mucho, fue un trabajo de archivo brutal, pero la verdad es que afortunadamente ya el libro está listo y por supuesto está muy atrasado porque este año casi no se van a publicar libros en Chile. Y entonces mi libro quedó para el próximo año, así que espero que el próximo año poder tener el libro. Y perdona que te pregunte, ahora que te escuché hablando de Vicens, ¿por qué Vicens? Vicens también tenía esa cuestión de la vista. Es que Vicens murió ciega, sí. Ah, yo no sabía. Sí, y Vicens pensó en un momento escribir sobre su ceguera y luego decidió que no iba a escribir nada sobre su ceguera porque era una cosa muy patética. Ya, claro. Entonces, bueno, en fin. Wow. Hay toda una reflexión también sobre lo patético y qué significa para una mujer escribir sobre sus propias dolencias físicas. Claro. Así que bueno, en fin, hay un montón de cosas ahí. Son unos ensayos que disparan para un montón de lados.
¿Y todo eso va a ser un volumen o los querés dejar así? No, son 3 ensayos que corresponden a un libro que se llama Zona Cielo. Ya. Oh, qué lindo. Ay, lindo. Yo siempre digo lindo, ¿no? O sea, no es lindo. A mí me parece encantador. Ojalá lo podamos leer, claro, en algún momento del siguiente capítulo. Bueno, nos juntamos en Chile y ahí te paso ejemplares. Sí, claro. Qué Claro. Bueno. Yo hubiera seguido feliz de la vida con el conversatorio. Hay una cantidad exagerada de bibliografía, de temas para abordar. Hay mucha gente tomando notas de lo que están comentando. Dice una querida amiga en común acá, Marianela Camacho, una grandísima editora que Sí. tenemos, sobre todas las referencias de libros que hay que apuntar, y bueno, la importancia de visibilizar este tipo de temas a través de la literatura, que siempre es urgente y es importante. Y bueno, un poco ¿verdad? O sea, el típico debate que hay de cruzar el tren político en el ejercicio literario que hacemos, que es fundamental, ¿verdad? Más allá de compartir y analizar, esos temas son urgentes. Y bueno, un poco la conversación se fue por ahí. Estaba impresionado, claro, también porque manejan a la perfección algunos temas que la mayoría de nosotros pues disfrutamos, aprendemos bastante, pero no estamos tan metidos. Y bueno, acá ya salimos súper diferentes de esas lecturas. Lina, yo te agradezco muchísimo el tiempo, te agradezco que volvás a visitar virtualmente esta vez Costa Rica. Esperamos que lo hagas presencialmente. Casi estuvimos a un brinco de tenerte por acá Casi. físicamente. Pero bueno, o sea, ese casi se sostiene y lo vamos a hacer real, así que de una forma o de otra procuraremos. Y bueno, Memo acá, tu editor, que nos va a brindar y a regalar otros textos para tenerlos disponibles. Y bueno, también para que sepan los libros de Lina, de Sangre en el Ojo, Volverse Palestina, si no me equivoco, y próximamente los de Eterna Cadencia van a estar en la librería internacional para que los puedan pedir por medio de su página y en las librerías. Y bueno, la obra de Guille, ya saben que está disponible en toda la librería. Hace poco ingresó la edición de Encino de Anatomía Comparada, que la cambié por aquella de Germinal de colección, justo para tenerla nosotros dos de colección. Ahí tengo los ejemplares tuyos. Esas cosas que hacemos de guardar cosas de colección para acumularlas, y desde nuestros propios libros es peor. Es peor tuyo porque vos los escribiste, yo los edité y puedo hacerlo, pero vos como escritor que tengas tus propios libros coleccionables es innombrable, diría Beckett. Exacto. Pero bueno, nos despedimos. Hoy fue un día espectacular, fue un día muy lindo del festival. Y bueno, cerrar con Lina y con Guillermo, una escritora que admiro un montón, que tengo recuerdos lindísimos gracias a que vino hace 7 años. Y bueno, Guille, que tengo la oportunidad de viajar 2 horas y pegarle un abrazo desde la montaña. Es bien bonito. Y nada, yo te agradezco muchísimo, Lina, el tiempo. Espero que todo esté bien. Espero que pronto podamos leer estos nuevos ensayos, estos nuevos trabajos. Por acá siempre te tenemos presente, tus libros, tu obra, a vos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y por estar por acá. Te lo agradecemos muchísimo. A Guillermo, por supuesto, por estar en el conversatorio. Fue espectacular. Gracias. No sé cuántas veces más lo vamos a ver, y esperamos que no sea la última. Ojalá que haya más espacios para poder compartir y conversar. Y bueno, les agradezco muchísimo, de verdad. Les agradezco yo también, los abrazo y las abrazo. Y bueno, nos vemos. Chao, Lina. Nos vemos. Chao. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en el festival Hablemos de Libros. Buenas noches. Buen fin de semana. Chao, gente.